La Iglesia Cristiana Vida Eterna te invita a escuchar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios que transformará tu vida, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo los versos 8 y 9, y luego nos vamos al 15 y al 17. Dice allí Génesis 2, capítulo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos al 15 y al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y este mensaje se titula Arma letal. Diga conmigo, arma letal. Ya muchos quizás lo están asociando con una película, ¿verdad? Como arma mortal, se podría decir también, ya que un arma es un instrumento o una máquina que podemos utilizar para atacar o defendernos. Y la palabra letal tiene que ver con algo mortífero, con muerte. Así que ya usted por allí puede tener una idea de que lo que vamos a hablar tiene que ver con algo que es sumamente mortal. Y vamos a estar hablando de un mal que tuvo sus comienzos allá en el libro de Isaías, capítulo 14, y en Ezequiel, capítulo 28, donde nos da una descripción de un ser espiritual llamado Luzbel. Era aquel que, de acuerdo a lo que nos dicen las Escrituras, estaba encargado de la alabanza en el cielo, de la adoración, a alguien sobre quien Dios depositó mucha confianza. Conocía los movimientos celestiales, los terrenales, porque de hecho antes de Dios crear al hombre, Luzbel gobernaba la tierra antes de ser destruida. ¿Qué la destruyó? Cuando Luzbel se rebela contra Dios, y es lo que nos describe Isaías 14 y Ezequiel capítulo 28. Él sintió en su corazón el querer ser como Dios, gobernar no solamente en la tierra, sino en el cielo. Y vamos a estar hablando de un arma que es letal, como lo es la codicia. Si nosotros estudiamos bien la palabra, nos vamos a dar cuenta que el primer pecado del cual nos habla la palabra de Dios no es la desobediencia en sí, sino la codicia, porque Satanás, antes de querer ser como Dios, tuvo que haber visto cosas que le llamaron la atención, ¿sí o no? Él se paseaba por toda la tierra, juntamente con otros seres angelicales creados por Dios. Él pudo observar toda la creación, todo lo
que Dios había hecho en la tierra y todo lo que Dios había hecho también en el cielo. Él pudo observar detenidamente durante mucho tiempo. No nos dice la palabra durante cuánto tiempo fue esto, pero él miraba, él observaba, porque antes del hombre desobedecer a Dios, primero tiene que haber hecho algo. Y para hacer algo o infringir o caer en pecado, tiene que primero haber visto algo que le atrajera. No sé si me está entendiendo. Sea cual sea el pecado que la persona va a cometer, tiene que ver o está relacionado con lo que ve. Por eso es que la Biblia nos habla acerca de la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Debemos preocuparnos porque nuestro ojo esté lleno, o nuestros ojos estén llenos de cosas buenas. ¿Para qué? Para que entonces podamos estar llenos y rodeados de luz. Y vemos que de acuerdo a lo que nos describe Isaías 14 y Ezequiel 28, de este querubín protector llamado Luzbel, él, antes de desear sentarse en el trono de Dios, ser como él, hacer las cosas que hacía él, tuvo en su corazón un anhelo. No sé si yo me estoy dando a entender hasta acá. Él tuvo que ver para querer obtener aquello que él veía. Y la palabra codicia tiene que ver con un deseo excesivo de riquezas, fama, entre tantas otras cosas. Las personas observan a alguien que tiene mucho dinero porque vende sustancias como las drogas, qué sé yo, y obtiene riquezas de la noche a la mañana. Y todos aquellos que están viendo esto quieren tener lo mismo que esa persona, ¿sí o no? Están viendo. Y allí entra la codicia, este mal, porque es un mal, un arma letal. Y podemos decir, de acuerdo a lo que estudiamos en la palabra y lo que Dios nos puede revelar, que este fue el primer pecado, la codicia. Satanás, o antes de ser Satanás, Luzbel, él codició. Luego de codiciar, él expresó, me sentaré, seré. Y allí es donde entra en acción un segundo mal, que es el orgullo. Se enalteció su corazón. Y allí es donde podemos decir que él desobedece y se rebela, se rebeldiza contra su creador. Si nosotros nos damos cuenta en lo que acabamos de leer en Génesis 2, 8 al 9 y 15 al 17, vemos que Dios plantó un huerto llamado Edén. Coloca al hombre allí. Y Dios le dice, aquí hay dos árboles. Uno es el árbol de la vida y el otro del conocimiento del bien y del mal. De este árbol tú no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora bien, antes de Adán comer, probar este fruto, ¿qué hizo? Pregunto. Codició. Él vio, porque se presentó la serpiente y comenzó a hacer un trabajo. Comenzó a expresarle cosas. Mira, observa. El hombre, mientras tanto, no había prestado atención. Él tenía en su mente y en su corazón lo que Dios le había dicho. Había una comunicación directa, el hombre con Dios. Dios le había dado un mandato. Pero
esta serpiente, que simboliza al mismo Satanás, se le presenta a la mujer y le dice, mira, porque allí dice que codició, vio que el árbol era bueno ¿para qué? Para comer. Ella comenzó a observar y es cuando decide comer de este fruto que Dios le había dicho que no comiera. Entonces allí es donde entra la desobediencia. Y quizás muchos hasta hoy puedan decir el primer pecado que se originó fue la desobediencia. No, fue la codicia. Porque Luzbel veía, la mujer comenzó a observar. ¿Y luego qué hizo? Dio a comer o a probar también a su marido. Luego que el hombre prueba este fruto, los dos comen de este fruto, ¿qué sucedió? Aquellos que leen Biblia y que han leído el libro de Génesis. ¿Qué sucedió, iglesia? Dice que fueron abiertos sus ojos. Esto tiene que ver con la conciencia. El hombre hasta ese momento no tenía activa la conciencia. No conocía qué era bueno y qué era malo. No se había despertado o no había entrado en acción todas estas cosas que Dios colocó en el hombre, como las emociones, la voluntad, las decisiones, el razonamiento. Hasta allí no estaba activo todo esto. ¿Cuándo entra en acción? ¿Cuándo esto se activa? Cuando ellos comen del fruto que Dios les dijo que no comieran. Allí es donde el hombre comienza a darse cuenta de lo malo y lo bueno. Porque ¿qué pasó allí? Dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sí o no? Mientras tanto, ellos estaban así, se veían uno al otro, no había nada malvado, malo, que es lo que significa la palabra mal, malo o malvado o no bueno, inmoral. Eso es lo que significa la palabra mal. Y dice allí que Dios comenzó a hacerle unas preguntas. ¿Quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? Y no es porque Dios no sabía. Dios sabía, porque Dios es un Dios omnisapiente. Todo lo sabe. Es uno de los atributos que acompañan a Dios. Omnisciente, omnipotente. Pero vamos a hablar de este atributo, omnisapiente. ¿Sabía Dios todas las respuestas de las preguntas que Él le estaba haciendo a Adán? Por supuesto que sí. Ya Dios se había dado cuenta que habían codiciado, que habían desobedecido, que habían hecho las cosas como Él les dijo que no las hicieran. Y es allí donde entra el pecado como tal a toda la raza humana. Y hasta el día de hoy, iglesia, esto es un arma letal que usa Satanás para destruir la imagen de Dios que somos tú y yo, y toda persona que ha sido creada en esta tierra. Por eso es que a medida que Dios permite que nosotros vayamos conociendo la Biblia, las Escrituras, vayamos conociendo cada uno de estos principios, entonces a Satanás se le va a dificultar ese proceso para hacerte caer, para que tú y yo le desobedezcamos a Dios. El pecado, sea cual sea, iglesia, que nosotros podamos cometer, primero viene a través de la vista. Lo que vemos, lo que observamos, comenzamos a codiciar. Está escrito en los 10 mandamientos, ¿sí o no? No codiciarás. La palabra conciencia
es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Entonces estábamos diciendo hace un momento que el hombre, cuando fue creado por Dios y puesto en el huerto de Edén para que lo labrara, estaba la conciencia en él. Lo que es o lo que sucedía antes de pecar es que su conciencia no estaba trabajando, no estaba activa. Y por ende, él no podía distinguir lo bueno de lo malo. Ahora bien, cuando nosotros estábamos sin Cristo, estaba allí la conciencia, ¿sí o no? El Señor permite que a través del Espíritu Santo se active esa conciencia, se abran nuestros ojos espirituales para discernir entre el bien y el mal. Y es por eso que cada uno de nosotros debemos estudiar las Escrituras a profundidad, porque veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 5, verso 14. Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, el enemigo nos ganará ventaja. Seremos personas errantes espirituales. Todo el tiempo estaremos como la montaña rusa, alto, bajo, desanimado, luego me animo, aquí estoy, luego no estoy, me aparezco, me desaparezco, porque no está teniendo el discernimiento abierto, no conoce la palabra o la conoce y la echa a un lado, le importa poco. Hebreos 5:14 dice allí: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez, para los que por el uso, y esto tiene que ver con la palabra de Dios, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, yo sé que si yo le pregunto a los que están en este lugar, ¿cuántos de ustedes habían pensado en esto? ¿Por qué Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Quiénes acá se han hecho esa pregunta? Porque yo me la hacía. Ahora, ¿cuántos de acá creían o creen hasta ahora que Dios creó el mal? A ver, si le pregunto, en forma de pregunta a usted, ¿Dios creó el mal? Nadie dice nada. No. ¿Por qué Dios crea el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal? Porque Dios colocó en el hombre una voluntad, decisiones, un libre albedrío, razonamiento, y todas estas cosas, cuando el hombre conociera también el mal, iba a tener la capacidad de decidir qué quería hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios no creó una máquina, un robot. Dios creó a un hombre libre de tomar decisiones, las que quiera, enseñándole Dios el bien, por supuesto. Pero luego que el hombre empieza a experimentar el mal, muchos quieren continuar allí, no se desprenden, no logran renunciar completamente a la maldad, a lo malévolo, a lo inmoral, porque eso mora en las personas. Ahora, el libro de Romanos nos enseña un principio importante. Allí, por supuesto, está hablando de la ley, de otras cosas, pero lo podemos aplicar a lo que estamos enseñando en esta tarde.
Y es que nuestra conciencia nos acusa o nos defiende. Vamos a buscarlo para que podamos leerlo y podamos entender un poquito más. Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué cosa? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir acá Dios con esta escritura? Que el hombre tiene una conciencia, ¿sí o no? Y nuestra conciencia nos acusa o nos defiende de todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, ¿sí o no? Todo lo que el hombre hace, hay una conciencia que nos hace sentir mal cuando le fallamos a Dios. El Espíritu Santo trabaja allí a través de la conciencia del hombre. Es cuando decimos, Dios, esto que hice no está bien. Señor, yo necesito transformar, cambiar esta situación. Tengo que dejar a un lado esto que he venido practicando, ¿sí o no? Está allí la conciencia acusando. O cuando hacemos algo correcto y nos quieren acusar de que no es así. Tu conciencia te dice, lo hiciste bien, es falso de lo que te están acusando, es mentira. Y verdad que nos sentimos bien con nosotros mismos, delante de Dios, porque nuestra conciencia nos está defendiendo. Nuestra conciencia también nos acusa. Y es lo que pasó allá en el huerto de Edén. Cuando Eva y Adán pecan, cuando prueban de ese fruto prohibido, a ellos se les activa la conciencia y comienzan a darse cuenta que hicieron a un lado el mandamiento de Dios. Mire, Adán y Eva tenían una comunicación directa con el Señor, con el Dios Todopoderoso. Ahora la comunicación del hombre en estos tiempos es a través de conocer su palabra, ¿sí o no? La oración. Pero imagínese usted que Adán y Eva hablaban directamente con él, escuchaban su voz a cada momento, todos los días, y ellos fallaron. No lograron mantenerse firmes ante lo que Dios les había pedido que hicieran. Ahora imagínese usted en estos tiempos cuando el hombre no tiene esa comunicación directa con Dios, como la tenían ellos. Pero tenemos acceso a algo que Adán y Eva no tenían, y es la Biblia, las Escrituras. Esa es la comunicación directa que tiene el hombre hoy en día con Dios. Y es por eso que cada día, iglesia, nosotros debemos buscar la forma y la manera de avanzar en el conocimiento de la palabra, porque la palabra nos va a activar los sentidos. La vista, el oído, va a estar allí atento a lo que escuchemos. La vista, a lo que veamos. Porque Satanás sabe que el hombre mira, observa. Es por eso que debemos tener cuidado con todo lo que estamos viendo, con todo aquello que el enemigo nos está presentando, porque ese es el fruto que Satanás nos está diciendo que veamos, que miremos, que parece deleitoso, que tiene mucho gusto, placer, pasión. ¿Cuántos estamos acá? Más que todos los hombres deben cuidarse mucho, los hombres casados, los no casados, tener cuidado de no caer en las trampas que cayó Adán y Eva. ¿Por qué? Porque se descuidaron. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1, versos 13 y 14. Dice allí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal.
Aquí nos enseña claramente que el mal no está en Dios, que Él no lo creó, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, allí quiere decir cuando de su propio deseo, pasión, lo que está viendo, lo que está observando, va a despertar algo y entonces va a ser atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, el deseo, la pasión, lo que está viendo, lo que está codiciando, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y es lo que pasó con Adán y Eva. Muerte no física, porque ellos pecan, Dios los saca del huerto de Edén, pero no les permite entrar más allá. Tuvieron una muerte espiritual. Y es lo que Dios quiere que nosotros evitemos, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque este pecado lleva muchísimos años, muchísimo tiempo, utilizándolo el diablo para hacer caer a los hijos de Dios, para destruirnos, para acabar con nuestra vida espiritual. Y muchos no estamos pendientes de esto. Estamos pendientes de otras cosas, qué sé yo. Pero nosotros necesitamos, como pueblo de Dios, ejercitar nuestros sentidos. Que la conciencia esté atenta. Nuestro razonamiento, que es la capacidad de nosotros revisar la información en cuanto a lo que estamos viendo. Detenernos a pensar en las consecuencias que van más allá de lo que yo estoy viendo y estoy codiciando. ¿Qué estoy deseando yo hasta ahora? ¿Lo que tienen los demás? Las riquezas, un carro, una casa. Y no está mal que deseemos. Lo malo es codiciarlo, desearlo y caer en las cosas fáciles de hacer para obtenerlo. Porque el hombre es capaz hasta de venderle su alma al diablo por obtener riquezas. Vemos a la gente famosa. No hacen pactos con el diablo por obtener fama, para que les extiendan la alfombra roja y pasar por allí. Tener muchísimo dinero, lujos, mansiones. ¿Por qué? Porque ellos codician. Y cuando el hombre está codiciando, es capaz de todo, de perderlo todo. Fíjense que en la tentación del diablo a Jesús en Mateo capítulo 4, la última de las 3 tentaciones, ¿cuál fue? ¿Qué le dijo el diablo al Señor Jesucristo? Dice que lo llevó a lo más alto y le mostró toda la ciudad. ¿Qué estaba haciendo el diablo allí con Jesús? Que él mirara, observara. ¿Para qué? Para que luego codiciara y cayera en lo que él le estaba ofreciendo. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo, como hombre, no como Dios, venció esa tercera tentación de la codicia. Él pudo salir ileso. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros también, al igual que el Señor, podemos salir de las trampas del diablo, de todo aquello que nos está ofreciendo, de todo aquello que nos está permitiendo ver y a su vez codiciar, querer tener, anhelar. Insisto, no es malo desear, no es malo anhelar, superarse, querer vivir mejor. Por supuesto que no está mal. Lo que está mal es de la forma en que vamos a llegar a ese nivel, a ese lugar, a obtener esas cosas. Porque Dios quiere que tú y yo podamos
sobrepasar la codicia, porque no es buena. El Señor Jesucristo habló también a sus discípulos de la codicia. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos vamos a conseguir con esto. Si leemos el Antiguo Testamento también. ¿Por qué Dios hace énfasis en lo que esto implica en el ser humano? Porque vemos que le costó a este ser creado por Dios, que era el más hermoso dentro de los seres angelicales que Dios creó, que era Luzbel. ¿Qué le costó? Su posición, la autoridad que Dios le había delegado como querubín protector. Se paseaba en el primer huerto, porque no era el mismo huerto donde Dios colocó a Adán y a Eva. El primer huerto, antes de él ser arrojado a la tierra por codiciar, llenarse de orgullo y altivez y desobedecer a Dios. Es cuando él cae a la tierra, esto se vuelve un cataclismo, un completo desastre. Génesis 1, versos 1 al 2, y es cuando Dios comienza a reorganizar toda la tierra y hace un nuevo huerto para el hombre, para colocarlo allí. ¿Qué nos está diciendo hoy el Señor? Que lo mismo que quitó la posición espiritual en la cual se encontraba Luzbel, en la cual se encontraba el hombre que él creó, eso mismo puede quitarnos la posición y la autoridad que Dios nos ha delegado como sus hijos. Tú y yo fuimos creados por Él, fuimos escogidos por Él, lavados con la sangre que Él derramó. ¿Tenemos o no tenemos una posición importante, hermanos? ¿Tenemos o no tenemos autoridad delegada por Dios? Nos ha dicho, tienes autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para poner las manos sobre los enfermos y que sean sanados, para echar fuera demonios. Tenemos esa capacidad delegada por Dios. Y eso es lo que Satanás está buscando, romper con eso que Dios te ha entregado, con esa herencia que Dios te ha delegado. ¿Estamos dispuestos a mantenerla, a cuidarla, a atesorarla, a darle el valor que tiene, que se amerita? ¿O estamos dispuestos a dejarnos llevar por este gran mal como lo es la codicia? Como lo es esta arma letal que hoy todavía sigue matando a muchos. Les ha robado su vida espiritual. Y no solamente eso, sino la vida eterna, que es lo más preciado que todo cristiano tiene hasta hoy. Porque para mí, no sé para usted, es lo más valioso que Cristo me ha podido dar. La vida eterna. Y es por eso que Satanás va a hacer hasta lo imposible, mi hermano, para robarle a usted eso. Ahora bien, entendiendo nosotros todos estos principios, escuchando hoy todos estos consejos de parte de Dios, ¿estamos dispuestos a levantarnos? ¿Estamos dispuestos a ser revestidos nuevamente con lo que Satanás nos había querido robar? ¿Estamos dispuestos a seguir corriendo, a seguir peleando la buena batalla de la fe, a seguir con ese ánimo que el Señor quiere que recobremos? Que aquel que no está en sintonía con el Señor vuelva nuevamente a esa comunión, a esa intimidad con Dios,
aquel que no ha llegado a buscarla? ¿O vamos a preferir dejarnos llevar por los placeres que nos ofrece el enemigo, pero que así como el hombre puede degustarlos, ofrecerlo o disfrutarlo, así mismo se va? ¿Sí o no? El hombre fornica y se va el placer, la pasión, ¿sí o no? Y luego recapacita. ¿Qué hice? ¿Le fallé a Dios? No he logrado soltar esto que hasta ahora me mantiene atado, porque lo codicio a cada momento. Yo miro, yo observo y quiero tenerlo, quiero practicarlo, quiero hacerlo. Y allí están las personas dando vueltas en el mismo círculo de la codicia. Y esta arma letal, tarde o temprano, si nosotros no abrimos los ojos, si no razonamos, reflexionamos y tomamos la decisión, la de determinación de nosotros decidirnos por lo que Dios nos está ofreciendo, el diablo tarde o temprano te aniquilará. Y no es un juego, iglesia. ¿Cuántos saben que Dios, antes de tomar una decisión con respecto a cada uno de nosotros, primero nos advierte? Primero viene la alerta, primero viene la advertencia, el consejo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos escuchando? ¿Cuántos de nosotros estamos queriendo verdaderamente soltar ese deseo, esa pasión, eso que estamos haciendo, que nos hace sentir bien en la carne, en el cuerpo, pero que sabemos que va en contra de los principios establecidos por Dios? Satanás, ¿qué le pasó? Allá en Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Observa allí, detente allí, en estos pasajes, léelos detenidamente y date cuenta lo que le pudo suceder a él. Lee Génesis capítulo 2, capítulo 3, para que veas qué le sucedió a Adán y a Eva, y que no pases tú por lo mismo, que no pasemos nosotros por lo mismo. Que el diablo no nos gane ventaja, iglesia, porque el enemigo sabe que a él le queda poco tiempo. Él no tiene esperanza ya de ningún tipo. A Satanás le espera el lago de fuego y azufre. Por eso es que él está buscando la forma, la manera en que a ti y a mí nos dejen de importar los principios que el Señor nos ha enseñado. Porque te está poniendo delante el codiciar, desear, anhelar, pero de una forma negativa, de una forma destructiva. Satanás ya no tiene tiempo ni siquiera de ponerse a pensar por qué lo hice, por qué tomé una mala decisión, por qué me puse a codiciar cuando gobernaba la tierra lo que Dios creó, lo que Dios puso en mis manos. Ya él ni siquiera tiene esta oportunidad. Pero tú y yo que estamos hoy en este lugar escuchando nuevamente el consejo de Dios, ¿qué estamos pensando? ¿Qué pasa por tu mente y mi mente? ¿Qué hay en tus pensamientos y en los míos? ¿Será que vale la pena tirar a un lado todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha entregado hasta ahora, todos los talentos, habilidades, capacidades que Dios te ha dado para Él, por algo que es pasajero y que no vale nada? Porque ¿cuántos sabemos que aquellos artistas que le han vendido su alma al diablo para obtener fama y riquezas, tarde o temprano se van a morir? Es más, me atrevo a pensar o me atrevo a decir que la mayoría de ellos
con todo lo que codiciaron y tienen hoy día, no son felices. Muchos se suicidan, caen en las drogas, en el alcohol, porque luego que el hombre codicia y se satisface, solamente queda el vacío en el corazón. Solamente queda en la mente el decirnos, no valió la pena, ya obtuve lo que codicié. Me enredé en el pecado, en eso que deseaba, que anhelaba hacer, lo hice y ahora me siento terrible, me siento peor que antes. ¿Cuántos estamos acá en este lugar? Me siento terriblemente mal delante de Dios. A muchos el diablo ministrándoles ya no tienes esperanza, pero sabes que yo hoy te digo, codiciaste, sí, caíste en la codicia, sí. Pero también te puedo decir otra cosa. Hoy Dios te está dando la oportunidad de que te levantes, que clames a la sangre de Cristo y puedas tomar la decisión de seguir adelante y levantar nuevamente tus manos y adorar al Señor de los cielos. Porque mientras que tú tengas vida, estés respirando, tienes la oportunidad de levantarte de nuevo. Con unas fuerzas aún mayor que las que antes tenías. Porque ya obtuviste una experiencia negativa. Y de esa experiencia negativa, ¿qué va a quedar? El no volver a caer. El no volver de nuevo a lo mismo. Retroceder. No. Diga conmigo, retroceder jamás. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene pronto. Él pronto vendrá por nosotros. Iglesia, y no vale la pena. Nada de lo que nosotros podamos disfrutar hablando de placeres inmorales en esta tierra no se compara con la gloria venidera que el Señor nos ofrece en la Biblia. Las calles de oro, el mar de cristal, la nueva Jerusalén, el cielo. No habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá más tristeza, no habrá más preocupación. Vale la pena servirle a Dios. Vale la pena decirle no a Satanás. No probar de ese fruto que nos está poniendo a ver para que lo codiciemos. Porque todo es por la vista, iglesia. ¿Cuántos saben que el hombre es por la vista? ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado. Los hombres casados, cuídense, cuídense. Las casadas también debemos cuidarnos. Pero iglesia, el hombre es por vista. Pero qué ironía que la primera que cayó fue Eva, no fue Adán, ¿verdad? Sin embargo, el hombre es por lo que ve, que al enemigo se le hace más fácil engañarlo, ponerlo a codiciar, a que desee, a que caiga en esas pasiones, en esos deseos, que caiga en ese mal, en esa arma letal que es la codicia. Que repito, lleva muchísimos años destruyéndole la vida a muchos. Iglesia, por falta de consejo, de palabra, usted no va a perder su vida espiritual, no. Sino por falta de tomar en cuenta lo que Dios le ha dicho durante tanto tiempo. Porque entre más conocimiento el ser humano tiene de Dios, más rápido se le hace fácil desecharlo. Pero diga, yo no voy a ser así. No. Lo que conozco de la palabra de Dios lo pondré en práctica. ¿Sabe por qué? Porque se trata de su vida. De su vida, la vida eterna, la salvación que Cristo le ha dado. Y eso tiene muchísima importancia, claro que sí. Por eso es que desde ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuidarnos. Cuando aparezca ese árbol, con ese fruto tan apetecible,
vamos a hacer? Le vamos a hacer caso a la astucia de la serpiente. Mira, observa. Con que Dios dijo que no comáis de todo árbol. Empezó allí con unas mentiras, porque Dios no le dijo eso, ¿verdad que no? ¿Qué le dijo el Señor? De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no. Pero la serpiente, Satanás, va a venir con palabras persuasivas, con palabras que él va a utilizar para atraparnos. Pero no vamos a hacer como Eva, que ella se quedó quieta a escuchar. ¿Cuántos se quedan allí escuchando? Las mujeres, lo que el hombre le está diciendo y es casada. Si eres bonita, vamos a salir por allí. Y está poniéndose a pensar, a codiciar. Mi esposo nunca me ha llevado a un restaurante fino, como que le voy a prestar atención. Y empieza a codiciar ir a ese restaurante. Yo aquí estoy poniendo ejemplos acá, no sé. Pero yo sé que usted me está entendiendo el mensaje. Porque aquí hay gente muy inteligente. Gente muy sabia. Que capta el mensaje de Dios a la primera, ¿verdad que sí? ¿Qué vamos a hacer cuando venga la serpiente a querernos mostrar? ¿Se va a detener allí como un tonto a ver? No, mi hermano. ¿Qué van a hacer los hombres? ¿Seguir mirando lo que no deben mirar? Casado y pasa una escoba con una falda y voltea a mirarla. ¿Ah? Y tiene esposa. ¿A quién le estará hablando Jehová hoy, Dios, aquí en este lugar? ¿A quién en vida eterna? ¿Ah? Y va con la esposa tomado de la mano, el sinvergüenza ese. Y pasa otra por ahí, voltea a mirar. ¿Ah? Y va por allá y va mirando. Y la esposa tiene que hacerle así, volverlo a la tierra. Porque se fue por allá por Júpiter, Saturno. Está codiciando, está deseando. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque Satanás no está jugando. ¿Y sabe qué? Tampoco está apurado. Él va poquito a poco. ¿Cuántos saben? Que Satanás de gota en gota va llenando el vaso. Cuando la persona viene a reaccionar, a darse cuenta, ya comió el fruto prohibido. ¿Por qué? Porque se puso a mirar, a observar, deseó, codició, comió y cayó. Entonces, el consejo del Señor, ten cuidado. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 11. Dice allí, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, ¿de quién es? Es de Dios. Pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. ¿Más claro o lo volvemos a leer? ¿Ah? Leámoslo nuevamente. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así que desde hoy en adelante, ¿de qué arma letal nos vamos a cuidar? De la codicia. Porque al codiciar se van a aunar otras cosas. Se van a aunar lo que mencioné hace un momento. El libre albedrío, las decisiones, el razonamiento, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Es allí donde entran en acción estas cosas que les he mencionado. Nos vamos a dejar llevar por las emociones. Las emociones nos hacen errar. Ay, pero es que yo siento un fresquito en el estómago cada vez que lo veo. Yo creo que ese es el que Dios me mostró. Y se estrelló. Era el mismo Satanás en pasta. Pero no fue Dios que te mostró que iba a ser tu marido, tu esposo, tu novio, no sé. O tu esposa, tu novia.
Porque ¿cuántos saben que Dios no habla para atrás y para adelante? Que dice este sí y este no. Dios se equivoca, iglesia, en nada de lo que hace. Dios es preciso y conciso. Y cuando es de Dios todo sale bien. Todo lleva una armonía. Todo es perfecto porque tenemos un Dios perfecto. Dios no trabaja a medias. Entonces, no nos dejemos llevar por las emociones. Porque en un momento las emociones nos hacen sentir feliz, pero en otro momento triste. ¿Cuánto estamos entendiendo? Los sentimientos. Pero es que yo lo amo. ¿Cuántos saben que el amor son más que palabras? Son hechos con palabras. Entonces, cuando Satanás venga con la codicia, querérnosla poner allí, delante de nosotros, vamos a comenzar a manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro razonamiento, nos va a llevar a decidir correctamente por la palabra de Dios. El libre albedrío también lo vamos a poner allí a trabajar. Yo voy a decidir qué hacer y Dios me ha dicho qué hacer ante esta situación, ante este momento que se me está presentando, ¿sí o no? Tengo una voluntad inquebrantable. Ni el diablo ni Dios la quebranta. Y Dios nos creó. Solamente Dios cumple con darnos el consejo. Pero nosotros somos los que decimos sí o no. ¿Cuánto estamos acá? Dios dejó al hombre que decidiera. Dios dejó a Luzbel que decidiera. Pero Luzbel se dejó engañar. ¿Por qué? Porque él observó todo aquello. Él dijo, nada, yo soy el que tengo que estar allí. ¿Qué Dios ni qué Dios? Quería ponerlo a un lado y sentarse él. Adán y Eva, ni se diga, se les olvidó todo. Y así hay muchos el día de hoy. Se les olvida todo lo que han aprendido de Dios. Lo dejan a un lado, ¿por qué? Por sus deseos y pasiones, por el codiciar. Se empecinan en hacer lo malo, se dejan cautivar, se dejan llevar por este gran mal llamado codicia. Cuidado, porque es un arma letal. Aplauda al Señor.